Bien, bien, sí. Bien, bien, arrancando la semana. Uf, está costando, ¿eh? Sí. Estamos todos iguales. Pero bueno, acá estamos, contra viento y marea, con ganas de formarnos, así que bueno, vamos a ponerle todo lo que podamos. Profe, disculpe, Sí, Juliana Orozco. sí, ¿cómo Yo voy a andaste? estar con la... ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, todo Voy a bien. estar con la cámara apagada porque ya me estoy preparando para ir al trabajo, ¿sabe? Dale, dale, no hay problema. Gracias por avisar. Ah, Bueno, vamos a arrancar con la clase de hoy, que tiene que ver con lo que ustedes ven ahí, que dice trincheras y recursos críticos. Estas dos cuestiones que nos plantea Matus son también, como lo anterior que vimos el... Ahí, perdón, hoy tuve un... ¿Ven que aparece un cartel que dentro de 15 minutos se termina? Fue porque yo me conecté mucho más temprano porque tenía un problema que no lo podía resolver con lo de compartir pantalla. Bueno, estuve desde las 4 de la tarde intentando, bueno, al final lo logramos, creo que como con 3 personas que trataban de ayudarnos porque no sé qué pasa con la compu, así que por eso se va a terminar dentro de 15 minutos. Así que cuando se corta, me dan 5 minutos y nos volvemos a conectar, ¿sí? Ok. ¿Al mismo link, profe? Sí, sí, al mismo link. No sabemos si es un virus o qué cosa, pero tenía hasta un técnico en informática conectado y no hubo manera de solucionarlo de otra forma. Bueno, como les decía, digo, los dos conceptos que vamos a ver hoy, esto de trincheras y recursos críticos, son cuestiones centrales para Matus, tanto como lo que vimos en la clase anterior, que era lo del triángulo de gobierno, y lo de gobernabilidad y lo de viabilidad. ¿Recuerdan? Digo, estas palabras, digo, estos conceptos que nos trae Matus desde sus reflexiones académicas, pero también desde la gestión, son cuestiones centrales de la planificación estratégica situacional, centrales. Por eso a mí me gusta como no darlo a las apuradas, dedicarle tiempo, ponerle ejemplos, intercambiar con ustedes a partir de la experiencia y de los ejemplos que van trayendo, porque si logramos que esto, digo, que quede como una especie de cajita de herramientas de esta materia, yo estoy convencida de que les va a ser muy útil a lo largo de la gestión penitenciaria y de cualquier otro ámbito donde quieran desarrollarse, ¿no? A mí, digo, cuando yo me empecé a meter con los temas de planificación, la verdad que me sirvieron muchísimo, pero me sirven muchísimo, muchísimo, muchísimo para cada cosa que hago, sin exagerar, diariamente. Entonces, bueno, por eso también quería como dedicarle varias clases a estas cuestiones. Y nada, la invitación es, como repito en cada clase, que tratemos de llevar cada uno de los conceptos a ejemplos prácticos, ¿no? Que ustedes no anoten de memoria o después miren el Power o la ficha como, bueno, a ver, la gobernabilidad es esto, sino que la agarren, la piensen desde su experiencia, que no la vean como conceptos abstractos, fríos, extremadamente técnicos, sino que por el contrario, puedan ver lo útiles que tienen cada uno de estos conceptos para la aplicación de nuestro trabajo, de nuestro quehacer diario y de la vida misma, ¿no? Como yo siempre digo, los conceptos de la planificación estratégica situacional aplican para todos los ámbitos de nuestra vida. Así que bueno, recuerdan que la clase pasada, estuvimos viendo esto de esperen que voy a pasar. Ven, este es uno de los problemas que no me deja hacerla. Ay, qué bronca me da. Lo practicamos hasta recién y no... A ver ahora. Ahí pasa. Sí, profe. Bien, perfecto. Bueno, acá un poco... Este Power igual hoy lo van a tener colgado en el aula virtual. Igual si quieren tomar notas siempre sirve. Como ven ustedes ahí, digo, y un poco en la línea de lo que planteábamos recién,
hay algunos conceptos centrales, ¿no? Con respecto a lo que venimos charlando. Uno era el de situación objetivo, que es uno de las cuestiones que vimos en las primeras clases, que es eso que vemos allá lejos, ¿sí? Y que queremos alcanzar con el plan. Y el plan es lo que vamos a aprender a desarrollar, o lo que estamos aprendiendo a desarrollar a lo largo de estas clases y a lo largo de los conceptos que estamos trabajando. Como dice ahí, no es una meta definida, sino un propósito predeterminado, ¿sí? En determinada situación inicial, potencialmente alterable en la medida que éste varíe, ¿sí? O sea, si varía la situación, varía lo que tenemos que hacer para alcanzar esa situación objetivo. Digo, esto lo vimos en la primera y en la segunda clase, pero a mí lo repaso cada tanto porque todos los conceptos que estamos trabajando tienen que ver con esto, ¿no? Tienen que ver con herramientas y con formas de hacer las cosas que tenemos que ir desarrollando justamente para lograr esa situación objetivo. Si ustedes no entienden o les queda alguna duda con respecto a esto, me van preguntando, pero creo que esto lo trabajamos bastante, así que supongo que debe estar claro. Bueno, Matus, ¿qué nos dice? Él nos va a hablar de trincheras, que es una palabra también muy utilizada sobre todo en sociología de la guerra y en un montón de otras cuestiones vinculadas hacia la táctica y a la estrategia, ¿no? Él nos dice el que plantea. Recuerdan que la planificación estratégica situacional habla de un camino zigzagueante, que cuando tenemos una situación objetivo, o sea, cuando tenemos una meta, si se quiere, a donde queremos llegar, ya sabemos de antemano que ese camino es un camino zigzagueante. Recuerdan que no era un camino lineal, como a veces imaginamos, o como piensa la planificación normativa, sino que es un camino rodeado y atravesado permanentemente por la incertidumbre. Ahora, Matus, ¿qué dice con respecto a eso? ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos de brazos cruzados y decimos, bueno, no, como está todo rodeado por la incertidumbre, yo no sé qué puedo hacer con eso? No, él piensa al respecto. Y él ahí es donde desarrolla estas trincheras contra la incertidumbre, que son 4 y que tienen que ver con cosas para hacer donde justamente la incertidumbre es lo que prima o lo que tiende a primar en los procesos de trabajo. Y ahí, bueno, fíjense, el primero es la capacidad de predicción. Por supuesto que todas las trincheras están vinculadas, ¿no? La segunda es la capacidad de previsión. La tercera, que es una de las que más me gusta, es la capacidad de reacción veloz ante las sorpresas. Y la cuarta, y valoradísima, pero muchas veces muy ausente en cada uno y en cada una de todas nosotras, creo que es la que más cuesta, es la capacidad de aprendizaje sobre los errores. Fíjense, digo, Matus desarrolla cada uno de estos conceptos y él dice, bueno, esto es lo que tenemos que tener a mano, ¿sí?, para achicar los márgenes de la incertidumbre. Esta es parte fundamental de la metodología que tiene Matus para abordar procesos de planificación. Y ahora vamos a desarrollar un poquito de cada uno de ellos. A ver, déjenme ver una cosa. Espérenme un segundo que no lo encuentro. Acá está. La primera trinchera, como decíamos, es la capacidad de predicción. Esta ficha después ya la van a tener subida, así que no es necesario, en esto sí que tomen nota. Dice, la capacidad de predicción es la primera trinchera. El primer frente de combate contra la incertidumbre, pero la más vulnerable. Supone la capacidad de acertar en un solo intento y en una sola apuesta de futuro. Es cuando yo ya la veo venir. Y porque tengo esa capacidad de predicción, la pego. Pero no es que la pego, no es que azar, los astros se alinearon y yo la pegué, sino que esa capacidad de predicción la voy a ir desarrollando, ¿sí?, a partir de mi capacidad de análisis, de saberle la situación, de pensar
desde los distintos puntos de vista de los actores, que es lo que vimos también hace 2 o 3 clases, de tener capacidad para ver el margen de gobernabilidad, de viabilidad. Digo, no es que nacemos con la capacidad de predicción o llegamos a un ambiente a trabajar con la capacidad de predicción ya establecida, decir, bueno, mi dosis de capacidad de predicción es esta. Digo, no. Digo, sino todo lo contrario, es algo que se trabaja, ¿sí? Que se mejora y que tiene que ver con la expertise, con las horas de vuelo y con justamente la capacidad de lectura, ¿sí? De la situación en donde estamos inmersos. Entonces, Matus la pone siempre en primer lugar, porque dice, es cuando vos sabés, tenés un tiro y la pegás, pero ese pegar el tiro es porque hay muchas horas, ¿sí? Muchas horas detrás de eso. Entonces, dice el autor, debemos suponer, por consiguiente, que esta primera trinchera será constantemente vencida por la incertidumbre real del futuro. Fíjense, digo, él, a pesar de que tengamos capacidad de predicción, siempre va a estar al acecho, ¿sí? La incertidumbre misma de que nos rodea en todo lo que hacemos. Y ahí vincula él con la segunda trinchera, que es la capacidad de previsión. Fíjense, ¿no? Como parecidas pero diferentes. Él la define como, es también una apuesta sobre el futuro, pero conlleva menos riesgo, ¿sí? Ya que razona en base a un sí condicional que explora una franja o banda de posibilidades. Se trata de una apuesta abierta a varias opciones, comprendidas en un espectro de predicción más amplio. Fíjense cómo está vinculada con la predicción, ¿sí? Pero es cuando ya podemos prever porque tenemos un abanico de posibilidades. Fíjense lo importante que es la vinculación entre la predicción y la previsión. Esto después ustedes quédense tranquilos y tranquilas que está bien desarrollado en el texto. La tercera trinchera, bueno, que su nombre lo indica, ¿no? Tiene como propósito poner al día nuestros cálculos, cuando la sorpresa nos aleja de la realidad, rectificando velozmente el accionar. Esta, a mí me encanta, porque todo el tiempo, aún en organizaciones verticalistas, jerárquicas, como el servicio penitenciario o alguna de las otras partes del ministerio que hoy están acá, aún en estas organizaciones siempre hay sorpresas, siempre hay situaciones que no esperamos, siempre hay situaciones que o nos desbordan, no sé si es la palabra, pero sí, o nos exceden o nos sorprenden, ¿no? Entonces, bueno, es eso, es qué tanta capacidad de reacción y qué velocidad tiene esa reacción para pensar el plan B, el plan C, el plan D. Y ahí es clave. Yo siempre pongo en esto un ejemplo muy básico de cuando una persona se va con la SUBE a tomar el micro y no pasa, o al revés, o cuando llega al micro y no tiene carga en la SUBE. Digo, bueno, ahí tenemos distintas personalidades, gente que se queda paralizada porque no se acordó de cargar la SUBE, gente que se queda esperando el micro 3 horas y no pasa y no tiene capacidad para decir, bueno, ¿qué hago? ¿Qué me tomo? Empiezo a caminar, me tomo el tren, me junto con 2 o 3 personas que están en la parada y veo cómo podemos llegar hasta otro punto donde pase el tren, o si la tarjeta no tenía carga, le pido a alguien y le doy la plata, y si no tenía efectivo, ¿qué hago? Le transfiero, pero si no tengo, bueno, digo, pongo esos ejemplos porque la capacidad de reacción ante la sorpresa es algo que permanentemente nos acecha, no solo en nuestros ámbitos laborales, sino en todo lo que hacemos. Permiso que me quedó el agua lejos. ¿Estamos hasta acá con esa? Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí. Si a ustedes se les vienen ejemplos o situaciones donde hayan dicho o donde digan, ah, mirá, lo que hice fue eso,
Digo, reaccioné rápido ante algo que no estaba esperado. O al revés, o decir la pucha. Si yo hubiese tenido más capacidad de respuesta, tal vez lo hubiésemos podido resolver de otra forma. Digo, nos pasa, pero permanentemente. Permanentemente. A mí, digo, cuando no sé por qué no anda no me deja compartir pantalla el otro día que tuve que dar la clase sin el material para que ustedes lo puedan ver, o el otro día cuando no me podía conectar a la clase porque no sé qué pasaba con el Zoom y que bueno, me empezaron a escribir por Zoom, digo, no sé, todo el tiempo estamos atravesados por esta posibilidad de desarrollar la capacidad de reacción veloz ante la sorpresa. Ahí se va a cortar. Va a cortar, profe. ¿Ya se corta? Bueno, volvemos a entrar, ¿les parece? Ok.
Ahí pueden ver lo que estoy compartiendo. No, ahí no se ve. Bueno, No, ahí- profe. No, profe, no sé nada. Bueno, ahí volvió a pasar lo mismo, no sé qué es esta computadora. Ahí se lo pasé a Sabrina, no sé si Sabrina se los pudiste pasar. Así tienen ustedes y lo van viendo a medida que yo voy dando la clase, ¿les parece? Sí, profe. Bien. Bueno, estábamos entonces en la tercera trinchera, justamente, capacidad de aprender por de los errores. Podríamos decir que de mi propia medicina, la tecnología se insiste en hacerme pasar malos momentos, pero bueno, justamente como no lo pude resolver la clase pasada, ahora lo van a tener ustedes vía Sabrina, y a medida que yo voy cambiando el criminal, les voy diciendo, así también lo pueden ver en el celular. La cuarta trinchera, esperen que está entrando la gente, no me quiero adelantar. Igual, profesora, ya está en cátedra el material. Sí, ya está. Lo pueden ver también ahí. Lo pueden ver también ahí, pero bueno, siempre me gusta. Por un lado me gusta compartir pantalla, pero por otro no, porque veo más caras cuando no comparto. Y me gusta más, pero bueno. Bueno, ¿cuántos somos? A ver, 77. Bueno, arrancamos. Continuamos, digo. Y entonces, repito, la primera era capacidad de predicción, la segunda de previsión, que por supuesto está relacionada con esta, la tercera, capacidad de reacción veloz ante la sorpresa, y la cuarta y la última, capacidad de aprendizaje de los errores. Matus nos dice, si vinculamos esas tres trincheras, ¿sí? Si las tenemos a mano, si las ponemos en práctica, cada vez que tenemos que, esperen que sigue entrando gente, cada vez que tenemos que, que estamos gestionando, que estamos viviendo casi, va a ser mucho más productivo y mucho más eficaz lo que podamos llegar a hacer. A mí esto de la tercera y la cuarta, sobre todo, pero la cuarta, fíjense qué difícil es, qué sencilla parece, ¿sí? Qué sencilla parece, y cuántas veces nosotros mismos, nosotras mismas, o nuestras superiores o compañeros de trabajo, vemos esto que nosotros siempre decimos, bueno, tropezó de nuevo con la misma piedra, ¿no? O tropezamos de nuevo con las mismas piedras. Bueno, tiene que ver con eso. Matus nos dice, si tenemos capacidad para darnos cuenta de eso, el nivel de incertidumbre y de frustración pueden llegar a ser menores. Esperen que admito. ¿Estamos hasta acá? Paso a la filmina siguiente, la que dice esta. El concepto de recurso crítico en la relación de la capacidad de gobierno. Esto es lo que estuvimos trabajando de alguna forma la semana pasada, cuando pensábamos en el triángulo de gobierno, ¿sí? Y en cómo estas tres cuestiones lo tienen ahí a mano. A ver quién recuerda qué habíamos dicho de los tres lados del triángulo de gobierno. ¿Alguien lo anotó? Hola, profe. Puede ser gobierno, gobernabilidad y capacidad de gobierno. Bien, exactamente, ¿no? Bueno, estas tres cuestiones son las que Matus nos marca como para desarrollar, y son las cuestiones, las variables que tenemos que tener en cuenta para llevar adelante algún proyecto de gobierno. Repaso que cuando hablamos de proyecto de gobierno no necesariamente tiene que ser algo mega, ¿no? Sino algo que tranquilamente en el ámbito donde cada una de nosotras nos desarrollamos. Y Matus nos dice, fíjense cómo vamos en esta clase hilvanando, ¿sí? Conceptos que arrancamos desde el principio, cuando hablábamos en las primeras clases de, esperen que admito, cuando en las primeras clases hablábamos de la apuesta estratégica, de lo que teníamos allá lejos, de la situación objetivo, del camino zigzagueante, ¿no? Y esto que
también vimos en la clase pasada, lo que estamos repasando ahora, lo del triángulo de gobierno y cómo está relacionado con la gobernabilidad, con la viabilidad y con estas trincheras de Matus. Él nos dice, el acervo, fíjense, ¿de qué depende la capacidad de gobierno? Él dice, el acervo de técnicas, métodos, destrezas y habilidades de un actor y su equipo de gobierno requeridos para conducir el proceso social, dada la gobernabilidad del sistema y el compromiso del proyecto de gobierno. Capacidad de gobierno es sinónimo de pericia para realizar un proyecto. Fíjense qué sencillo lo explica ahí. La capacidad de gobierno es sinónimo de pericia para realizar un proyecto. Y ahí se conjugan, ¿sí?, 4 cuestiones que él lo plantea. Con el saber, que son los conocimientos. Bueno, ¿qué sé para llevar adelante esto? ¿No? Acá es donde también juega la expertise y las horas de vuelo, me gusta decir a mí. Ahora, ese saber, ¿lo puedo transformar en hacer? Porque no sé si les ha pasado, pero muchísimas veces uno conoce personas que saben mucho, ¿no?, sobre determinados temas. Esto es muy común en la academia, donde ustedes ahora están formándose. Quedamos por hecho que por saber, que porque alguien sepa implica que va a ser un buen hacedor o un buen gestor de algo. Y no necesariamente ocurre. Es, por ejemplo, cuando ponen a un médico que tal vez es una eminencia en su rubro a dirigir un hospital. Y sin embargo, fracasa como director del hospital porque el saber que tenía no necesariamente estaba vinculado con el hacer, ¿no? Esto es muy, muy, muy común. Cuando dicen uno llegó, el doctor no sé qué, o tal persona que es experta o tiene un posgrado en... Por supuesto que es importante la formación, si no, no estaríamos acá, pero lo que traigo con esto y lo que Matus nos dice con esto es que, ojo que con el saber no alcanza. Hay que saber hacer. ¿Se entiende la diferencia? Sí, se entiende. Bien. La tercera pata es el poder hacer. Porque yo puedo saber, ¿sí? Puedo saber hacer, pero por distintas razones no lo puedo llevar adelante. Puedo saber, pero no poder. Fíjense que parece un trabalenguas, pero realmente es maravilloso. Y el otro, el cuarto, que para mí también es el que muchísimas veces estamos como flojos o flojas en esto, es el querer hacer. Esto es fundamental. Y sobre todo, pienso en las, ¿cuántas personas? 91 personas que son ustedes, más mi participación en esta clase, de la importancia del querer hacer. Porque sin el querer hacer, ustedes están acá un lunes a las 8 de la noche casi, formándose, porque algo de esto, porque este punto algo tiene que ver con lo que a ustedes les resuena. Indudablemente tienen un deseo, una necesidad de formarse, ¿para qué? Para poder hacer, para saber hacer, ¿sí? Entonces con esto está relacionado. Hay muchísimas personas, y es muy común, que tienen poder, tienen saber, pero no les interesa. O porque ya están cómodos y cómodas en sus lugares, o porque es más fácil, bueno, listo, siga, ¿sí? Diría Castrilli. Y total, la organización funciona igual. Entonces, fíjense los componentes indispensables que tiene que tener un buen gestor o gestora de política pública para llevar adelante un proceso. Estas son lo que Matus llama las competencias profesionales. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. ¿Dudas? Sí, profe. ¿Se le Profe, viene? ¿puede ser que también el poder hacer tenga que ver con los recursos que tenemos también? Totalmente. Ese es uno de los que ahora los vamos a ver, los recursos críticos que plantea Matus. Uno es el presupuesto.
Entonces, Tiempo también, debe ser tiempo. exactamente, el otro recurso crítico es el tiempo. Claro. Muy bien. Digo, ¿cómo? Ahora nos vamos a ir metiendo en ver, bueno, ¿qué hay alrededor de estas competencias, ¿no? Digo, como dice él, estas competencias profesionales. Bueno, ¿dependen nada más de cada uno o cada una de nosotras o hay un montón de otros factores que hacen a esa cuestión? Por supuesto que no depende solamente de nosotros. Y ahora, en la filmina que sigue, si la pueden ver, él dice, el recurso crítico, les voy a leer la definición. Son aquellos considerados por un gestor o gestora, o sea, por cada uno de nosotros, como imprescindibles para poder llevar adelante un proceso de gestión. Son un conjunto de recursos transversales a cualquier proceso de gestión. Para personas responsables de la toma de decisiones es fundamental saber gestionarlos. Digo, yo me imagino, son como los elementos que necesitamos para hacer lo pongo en una metáfora, un plato de comida, son los ingredientes, es lo que necesito. Bueno, digo, si quiero hacer un guiso, necesito papa, necesito carne, necesito cebolla, ¿sí? Bueno, digo, tanto los recursos críticos como las cuestiones que estábamos hablando recién sobre la gobernabilidad y sobre el triángulo de gobierno, es lo que yo necesito poner a jugar, ¿sí? Para llevar adelante un buen proceso de gestión. ¿Se entiende? Entonces, Matus nos dice, bueno, hay 5 recursos, hay un montón más. Digo, y a medida que también la tecnología va avanzando, las organizaciones se van transformando, los perfiles de las personas que forman las organizaciones van cambiando, van a aparecer más recursos críticos. Pero hoy reflexionamos sobre 5. ¿Y qué son estas? Son las cosas que tienen que hacer y que impactan directamente en el hacer, pero a las que no le ponemos o no le damos tanta bolilla. A veces estamos como más ensimismados o concentrados en algunas cuestiones, ¿sí? Pero se nos escapan temas como estos recursos críticos que plantea Matus. Él define 5, ¿no? Acá. 1, esperen que sigo entrando, gente. 1 es la gestión de los recursos humanos, que es el que vamos a desarrollar hoy. Me acuerdo que hay varias, cuando me contaron más o menos en qué áreas estaban, me acuerdo que hay varias personas que están vinculadas al trabajo con recursos humanos, con personal. Así que seguramente, pero no solo a esas personas les va a venir bien, sino que a todos y a todas. El segundo recurso crítico es la gestión del tiempo. Bueno, ¿qué uso hacemos del tiempo? ¿Sí? El tercero es lo que decía recién César, la gestión del presupuesto. Digo, bueno, sabemos con qué contamos, con cuánto, quién lo administra, cuánto necesito para llevar adelante un proyecto. Digo, ¿nos forman? ¿Alguien nos forma el presupuesto? Claramente no, es la respuesta. Ni en las facultades en general, digo, esta es una enorme carencia, ni en los ámbitos donde trabajamos. Digo, es muy común y eso no solo pasa acá en este organismo, sino que en todos lados que te mandan a hacer un proyecto, pero nunca te enseñaron a presupuestar. Y en general todos nos chocamos de frente cuando nos dicen, bueno, a ver, presupuestar. Y vos decís, bueno, qué sé yo, no sé, 3 resmas de papel. Bueno, ¿de qué gramaje? ¿De qué cantidad? ¿De qué color? Y la gente que está en presupuesto empieza a decir, no, pero no me pusieron las especificaciones técnicas de qué cosa específica necesitan para llevar adelante eso. Bueno, digo, nos vamos a meter en otra de las clases con el tema del presupuesto, pero tiene que ver con eso. La gestión de la comunicación, que para mí es el recurso crítico por excelencia. Si ustedes me dicen, mis 2, bueno, no podría, pero el de la comunicación, para mí, clave. Clave, clave, clave. ¿Por qué? Sobre todo hoy, con el uso de la tecnología, los grupos de WhatsApp, que si GDEVA, que si email, que si, bueno, digo, y toda la amplitud o de posibilidades que tenemos para la comunicación, a veces lo que termina generando es mayor incomunicación, no sé si existe la palabra, pero
Entonces digo, después también lo vamos a ver. Y el último tiene que ver con la gestión de los sistemas de información, ¿no? Digo, bueno, sistematizamos la información, tenemos procesado datos, no importa, de lo que hagamos, aunque nuestra área sea chiquita, aunque nuestra tarea esté vinculada con 2 personas más, no importa. Tenemos registros, sistematizamos ordenadamente, producimos información con respecto a lo que hacemos, tiene que ver con eso. Y bueno, el recurso, ¿le suenan hasta ahora? Sí, sí, sí. Sí, profe. Bien. El recurso que, si quieren, pasen a la siguiente, la que dice esta, que es un puesto de trabajo. Matus les da mucha importancia. Ustedes también hoy van a tener, para leer el texto que se llama Recursos Críticos, en donde él desarrolla cada uno de los recursos críticos, ¿no? Es un texto muy llevadero, además de muy lindo y muy útil, sobre todo. Y ahí van a ver la importancia y el peso que él le da al tema de la gestión de los recursos humanos. Y hace un análisis, que ahora lo vamos a ver, de cómo el tema de los recursos humanos, a mí la verdad que hablar de recursos humanos no me gusta, prefiero hablar como de personal, pero bueno, es como se habla en la jerga, se dice recursos humanos, así que para no ponernos tan detallistas vamos a seguir hablando de recursos humanos. Porque no puedo entender a la persona como un recurso, solo por eso, pero bueno, es como habitualmente se dice. Entonces, una de las primeras diferencias que nos plantea el autor es esto. Él hace un análisis de cómo va cambiando el rol, ¿sí?, de las personas en las organizaciones. Y para eso, esperen que me olvidé, denme un minuto de desconectar el WhatsApp web que me está molestando. Ahí está. Fíjense, dice, ¿qué es un puesto de trabajo? Es un conjunto de tareas encaminadas a conseguir un fin, que son desempeñadas bajo unas condiciones determinadas en una unidad estructural dentro de una organización. Piensen en cada una de las tareas que desarrollan ustedes o del puesto de trabajo que tienen. Lo leo de nuevo. Es un conjunto de tareas encaminadas a conseguir un fin, ¿sí?, que son desempeñadas bajo determinadas condiciones en una unidad estructural dentro de una organización. La tarea que desarrolla Susana es distinta a la que desarrolla Gustavo, a la que desarrolla Javier o a la que desarrolla Marianela, ¿sí? Pero todos ocupan un puesto de trabajo determinado, ¿sí?, todos dentro del Ministerio de Justicia, aunque algunos adentro del SPB, otros dentro de patronato, otros dentro de acceso a la justicia o en alguna otra área del ministerio. Ahora, y esta diferencia es importante, entre funciones, ¿sí?, y tareas. Esto es clave, porque a veces las organizaciones o el pedacito de organización que nos toca gestionar tiene un montón de falencias por estas cuestiones que no nos damos cuenta de la importancia que tienen. Fíjense la diferencia entre la función y la tarea. Funciones. Es un conjunto ordenado de tareas que son realizadas en forma sistemática y tienen entre ellas una relación que les da coherencia superiores o sus pares tienen claras cuáles son sus funciones, o si ustedes tienen claro cuáles son las funciones de todos sus compañeros o de todo su equipo. En cambio, la tarea es una actividad de trabajo que integran las distintas funciones. Integran las distintas funciones. Una función se compone de distintas tareas. Esto está buenísimo para pensar. ¿Vieron que a veces hay gente que uno no sabe bien qué hace? Y vos decís, y hace un poquito de esto y otro poquito de esto.
y le apaga el incendio de aquel, pero también, y a veces está medio al pedo, que no sabes qué. Bueno, digo, esta diferenciación nos sirve para ordenar hacia adentro de nuestros equipos, si tenemos ese poder o esa posibilidad, porque no siempre la tenemos, pero sí por lo menos para analizarla. Yo ahí es donde sería ambiciosa, en el sentido de, bueno, tal vez hoy no la tengamos, pero tal vez dentro de 2 o 3 años sí. Entonces digo, es importante que tengamos esta capacidad de diferenciar, ¿sí?, cuáles son las funciones y dentro de esas funciones cuáles son las tareas. En la hoja siguiente, que es esta, que tiene las flechitas, Matus nos hace un recorrido histórico sobre la forma en la que los recursos humanos o la gestión del personal se fue modificando. Y acá también es como muy interesante. ¿Por qué? Porque a veces da la sensación que en algunas organizaciones, no voy a decir cuáles, nos quedamos en etapas en cuanto a la gestión del personal de la década del 70. Y nos quedamos con políticas de personal que nada tienen que ver hoy con lo que se espera o con la evolución que ha tenido la gestión del personal a lo largo de la historia. Digo, no es un tema muy antiguo. A partir de la década del 70, 60, empiezan como a investigarse y a sistematizarse por parte de la academia estudios sobre el personal. Por supuesto que había antes también, pero digo, empiezan a ser más seriamente como un objeto de estudio, ¿no? Entonces ahí ustedes ven que en la década del 70, hacia principios, más o menos de los 70, se denomina lo que es la etapa administrativa, que en lo que importaba era, piensen, ¿no?, también, digo, la década del 70 y todo lo que implica, mejorar los niveles de productividad, ¿sí? Ese era como el objetivo, y las personas solamente estaban en función de ese fin, ¿sí? Entonces yo tenía que producir más, yo digo, la industria, las empresas, los modelos de desarrollo del país, de desarrollo de lo que fuere del país, tenían que producir más. El hombre todavía no aparece, el hombre o la mujer, en el centro de la escena, ¿sí? Década del 70, estamos bajo un paradigma donde es en la etapa administrativista, ¿sí? Esperen que admito. Ya, y también a partir de 1980 y algunos estudios que también habían arrancado un poco antes, hablan de la etapa de gestión, que fíjense cómo se va mejorando el lugar o reposicionando al trabajador o a la trabajadora en el medio de las organizaciones. Hay una adaptación del empleado a la organización, o sea, ya se lo tiene en cuenta. Pero ¿qué pasaba? El empleado se tiene que adaptar a la organización. Piensen, yo no quiero hablar mal de nada ni de nadie, pero piensen en cuál de estas usamos en el ministerio o en el servicio penitenciario, o sea, es para pensarlo. A partir la del 70. Bueno, es que claro, porque creo que la ley de personal es del 70, la del SPB, si no me equivoco. Del 80. Del 80. Del 80. Bueno, ahí, fíjense. Cerquita. Bueno, fíjense. A partir del 80 ya surge la etapa de desarrollo. Entonces, claramente se identifica que al personal, al recurso humano, como un recurso estratégico. Fíjense cómo en pocos años pasamos, ¿sí?, de que el hombre y la mujer se tenían que adaptar para producir a, bueno, sí, eso sí, siempre, por supuesto. Pero empiezan a contemplarse y a considerarse algunas otras cuestiones con respecto a lo que le pasa a las personas. Y a partir de 1990 hasta la actualidad, las personas, ¿sí?, tienen un lugar central en las organizaciones. Y si no lo tienen, deberían tenerlo.
¿sí? ¿Se acuerdan cuando hablamos de que vimos una clase en la que vimos actores, que hablábamos de que a las personas tenían racionalidades distintas, tenían emociones, tenían subjetividades, cosas que nos pasan en la vida que directamente impactan en nuestro trabajo, querramos o no querramos? Digo, todos pensamos, no, yo dejo mis problemas afuera cuando entro al trabajo. Díganme si no es una frase por excelencia. Sí, Ahora. sí. Bueno, Sí, sí. Ahora, ¿somos los mismos o las mismas cuando estamos atravesando un duelo? Cuando estamos atravesando una separación, cuando estamos atravesando una mudanza, cuando perdimos un embarazo o cuando por algo de alguna forma nos impactó. ¿Somos los mismos y las mismas? Sin duda, no. Quien diga que sí. Sí, profe, ¿sabe que la vengo escuchando? Creo que de la Gilmina esta, no, dos como más para allá atrás. Y pensaba, ¿no? ¿Cómo hace uno en la gestión del personal o en la administración de un área o a cargo de una sección para tratar de estar más ayornado a lo que sería la teoría y la realidad? Porque la realidad es que las personas hoy manifiestan sus problemáticas, un aborto, una pérdida. ¿Cómo lo gestionamos? ¿Cómo uno que está dentro de una institución, que creo que es lo que venimos por ahí hablando desde el inicio, en una institución tan estructurada en donde hay una ley de personal que dice que si vos tenés una pérdida te tocan 3 días, o sea, en 3 días tenés que estar bien. No importa si estás o no estás, pero tenés que estar bien. ¿Cómo hacer para lograr el equilibrio? ¿Cómo gestionarlo? Porque de hecho uno puede tratar de formarse, pero tiene una ley de personal que no tiene nada que ver con la actualidad. Hay por ahí gente que no tiene nada, que no quiero herir susceptibilidades, pero que tiene una formación diferente, porque de hecho hay compañeros nuestros que han estado en la escuelita militarizada. Total. ¿Cómo hacemos para toda esa mezcolanza generar algo? Porque la realidad es que el personal está y estamos como ya medios incómodos. No, claro, coincido con la preocupación, por eso para mí uno de los grandes temas en el SPB y en todo el ministerio es el tema de recursos humanos. Pero coincido con la preocupación. Esperen que Mateo está entrando. Coincido con la preocupación y con el seguir pensando herramientas con los escasos márgenes que nos quedan cuando hay una ley de la década del 70 o del 80 que nada tiene que ver con las políticas de personal que uno pretende que lleven adelante con uno, además, porque no es solamente llevar adelante con la ¿Qué pasa, gente. profe? Sí. Por ahí el tema no es la ley, el tema es cómo el ministerio toma el servicio, me parece a mí. Nosotros somos una fuerza de seguridad. La ley fue hecha para una fuerza de seguridad. Estamos militarizados, nos guste o no nos guste. Tristemente es así. Lamentablemente hay que aceptar eso. Fue una de las cosas que nosotros aceptamos cuando ingresamos. Hay cosas en que la ley no puede ser tan flexible como se pretende a veces. Y por ahí lo que veo también no es solamente lo mal administrado de recursos humanos, yo entiendo. Fíjese que una realidad que tenemos hoy no tenemos personal subalterno en las unidades y están egresando 800.000 oficiales, que son chicos que tienen 20 años, que no fueron formados para lo que realmente tienen que cumplir. El problema de los recursos humanos es que realmente no seleccionan al personal como lo deberían de seleccionar. Deberían de seleccionar más a la gente que ingresa al servicio. Porque no necesitamos tantos oficiales, necesitamos suboficiales nosotros. Ya de oficiales está lleno el SPB. O sea, no necesitamos gente de conducción, necesitamos tropa, por así decirlo. Necesitamos gente que haga el trabajo. Si no, en definitiva, terminamos haciendo el trabajo, lo que ya llevamos más de 20 años, que fuimos tropa en algún momento cuando fuimos ajustores, que aprendimos de los suboficiales antiguos a trabajar, y seguimos haciendo el trabajo nosotros. Y nosotros nos estamos agotando, porque ya tenemos, como yo, hay gente que tiene más de 20, más que antigüedad que yo, y nosotros nos vamos a ir. Y cuando nosotros nos vayamos, ahí está el real problema. Nadie prevé de acá a 2 o 3 años, cuando se termine de ir la gente antigua,
¿Qué va a pasar con el SPV? Ese es el gran problema que tiene el recurso humano. Sí, Sí, sí. soy yo. Alejandro. Discúlpame. Sí, yo creo que Susana a lo que apunta es a la empatía con el personal más que nada, que es lo que no se ha actualizado. Yo entiendo que estamos en una fuerza de seguridad, que podemos ser estrictos en determinadas cuestiones y en determinadas cuestiones tenemos que ser reglamentados, pero también la empatía con el otro creo que eso es lo que se debería modificar en cuanto a las reglamentaciones vigentes. Porque como dice Susana, a veces tenemos un personal que pasa por diferentes situaciones, ¿sí? Y a veces la ley te dice que en 3 días tiene que estar bien esa persona y quizás falleció la madre, la mujer, un hijo. Eso cambió, porque Y me por pasó eso a mí. hay que Yo tener tengo gente a empatía en cargo base a eso, más que nada. Tal Yo cual. tengo gente a cargo que sufrió una catástrofe, le pasó a la pobre chica que trabaja conmigo, y estuvo de licencia, y yo no voy a cuestionar eso. A ver, no, es incuestionable eso, porque yo entiendo cuando pasan cosas. Lo que pasa también es que se ha vuelto tan flexible que se presta al abuso. Lo que a nosotros realmente creo que nos cansa es el abuso de algunos, no los beneficios que te da la ley. Es el abuso que hacen de la ley por ser empleado del Estado. Yo entiendo que una cosa es la flexibilidad y otra cosa es tener empatía con el determinado personal. Totalmente. O sea, la flexibilidad. Yo no soy nada flexible, o sea, en cuanto al laburo, yo soy muy estricto en el laburo y me gusta tener el mando y coordinar todo, ¿sí? Pero cuando hay algo que tenemos que tener flexibilidad, y creo que desde ese punto lo habla Susana, hay que tenerla, ¿sí? No quita el poder ni tampoco quita la voz de mando en una institución como la nuestra, ¿no? Absolutamente, estoy de acuerdo. Ahí le dejamos la palabra a Valeria, ahí te dejo, Valeria, pero digo, retomo un poco lo que planteaban los tres, ¿no? Creo que Alejandro por ahí entendía un poco más lo que creo yo también que planteaba Susana, y digo, Fabio, nadie discute que sea una fuerza de seguridad, y no está mal. Digo, si las fuerzas de seguridad son necesarias, son una parte fundamental del Estado. No es que se pretende otra cosa, pero sí se pretende una evolución en cómo se gestiona a los recursos humanos. Digo, no tiene que ver con que sea una fuerza de seguridad. Vos podés tener un orden verticalista donde las decisiones, que estén claras, pero también tener un trato más humanitario. Y eso no te saca poder. Ahí coincido con lo que dice Alejandro. No te hace más débil contemplar o ser más flexible ante determinadas situaciones injustas como las que vemos. Sí, Valeria. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andás? Sí, coincido con lo que planteaba Susana y aparte del tema que tenemos por ahí con licencias, también la ley no está hecha para la época en que estamos viviendo, como ser las licencias por maternidad. Hoy en día tenemos personas del mismo sexo y no pueden tener la misma licencia, mamá, papá. Un montón de situaciones que se plantean. Totalmente. O cuestiones que se presentan, por ahí uno puede tener la empatía de que si un compañero tuvo un fallecimiento, un problema personal, pero le da días estando fuera de la ley, que es porque los días que te dan o está contemplado, o lo mismo con todo lo que nos está pasando con las enfermedades mentales, no hay es como que hay que hacer rediseñar la ley, es muy vieja. Pero absolutamente, porque esa ley fue hecha en otro contexto cuando los problemas del personal eran otros. Lo mismo con la pandemia, que bueno, nos agarró, yo en esa época era jefa de personal y fue un caos, creo que todo, recursos humanos, evaluación, todo, se hizo lo que pudo, pero sí. Tal cual, bueno, ahí el tema de la pandemia, pero puso patas para arriba absolutamente todo. Y en ese sentido, ¿recuerdan cuando decíamos que toda política pública marca un determinado contexto sociohistórico? Bueno, digo, con las leyes es lo mismo, con las leyes que por otro lado generan políticas públicas, ¿no? Digo, pasa lo mismo. Fueron hechas en un contexto donde, por ejemplo, la salud mental no tenía la escala escalofriante que tiene hoy. Cuando la violencia de género no era ni pero de cerca lo que es hoy. Entonces digo, si vemos y analizamos como lo hemos hecho en algunos casos, la cantidad de gente que se pide carpeta
que se le otorga una carpeta psiquiátrica, no para. Ahora, que eso es porque todas las personas se abusan de las carpetas psiquiátricas. No a cualquiera le gusta tener una carpeta psiquiátrica. No, la problemática es distinta. Lo mismo que hay un montón de compañeras que son madres sostén de toda una casa y ya no es que podés hacer por ahí como en la época de antes, que bueno, tenés horario de salida, pero de entrada, pero no de salida. La mayoría de lo que estamos acá. Mirá, lo que vos me decís, Pasa que quizás antes no estaba visibilizado. Yo ya lo vi viendo decir esto, lo que vos me Espérame, decís. Fabio, que estaban Yamila y Susana. Yamila, ahí te dejo. No, con relación a lo que decía Valeria, quizás las problemáticas están más civilizadas ahora y hay proyectos, hay cosas concretas para poder tratarlas. Antes quizás había mucho más, pero no se visibilizaba. Tal cual. Bueno, eso es parte del avance de algo. Digo, antes tal vez estaba, pero no visibilizado. Una vez que se visibiliza, vos tenés que tomarlo y hacer algo con eso. Y acá volvemos a un concepto de la planificación. Ya te dejo, Susana, y ya te dejo, Fabio. O planificás o los hechos te arrastran, como dice Matu. Planificar no es otra cosa que el intento del hombre, esta es clase primera, que el intento del hombre o la mujer por no ser arrastrado por los hechos. Digo, y con el tema de recursos humanos, volvemos a lo mismo. O planificás o empezás a pensar de otra forma, o los hechos te arrastran, como en algunas cuestiones está pasando ahora. ¿Qué vamos a hacer con la cantidad de carpetas que hay? ¿Qué vamos a hacer con la cantidad de denuncias que hay por situaciones de maltrato laboral o violencia de género intrafamiliar o entre compañeros o jefes y jefas? Digo, bueno, son cosas que están pasando. Sí, Susana. No, profe, en relación, que lo terminaron tocando, algún ruido nos tiene que hacer como institución, algo nos tiene que llamar esta cantidad de personas que se encuentran con carpetas psiquiátricas, psicológicas. Hay algo que estamos haciendo mal. Hay algo que estamos haciendo mal, que nos tiene que interpelar. ¿Qué le está pasando al personal? De hecho, creo yo que la mayoría acá son oficiales jefes. ¿Qué les pasa al personal subalterno? Bueno, es que esas son las preguntas. Gente, ustedes están, vuélvalo como terminamos la clase de ayer, están en una facultad, están en la facultad de Derecho. Si ustedes no se hacen esas preguntas y volvamos a quedarnos en la unidad, cómodos, Yo creo ¿entiende a lo que voy? Digo, por ahí yo he visto algo a lo que dice Susana. El principal problema que tenemos hoy los penitenciarios, tanto jefe como todo, lamentablemente es un problema económico, que nos afecta a todos y que le afecta más a la gente. Y aparte que hay gente que me lo han dicho a mí, personal y todo, que una persona que está en el penal, hoy por hoy no pasa, pero ellos arriesgan la vida por 2 monedas. Y volvemos a lo que dicen, o sea, nosotros no estamos valorados, o sea, no somos valorados como lo que somos realmente. Porque en la primera de cambio, cuando uno comete un error, ahí pasamos a hacer lo que la ley dice, como dicen ustedes, somos un número, y si nos tienen que matar, nos matan. Y por 2 pesos nos quedamos sin trabajo, procesados, con una causa penal. Esas son por ahí las cosas que debería de planificar el servicio a futuro. De primero, solucionar lo económico. No puede ser que, fíjate ahora, se fueron, ¿cuántos oficiales se fueron a otra fuerza? Increíble la cantidad de oficiales que se fueron y lo que se van a seguir y lo que se van a seguir 200 me dijeron o 300. No, pero se han ido más porque hace rato que se están yendo. Hace rato que se están pasando de a poco. Ahora fue tipo un auge que se fueron un par largo, pero se fueron todos los oficiales jefes. ¿Por qué se fueron? Porque son gente que mucho que yo conozco y he compartido cosas, ponían mucho en riesgo. Porque vos ponés tu vida, el sustento de tu familia, no que te maten, sino que te quedes sin trabajo. Una persona que hoy se queda sin trabajo después de los 40 años, después de haber trabajado 20 años acá, es difícil arrancar de vuelta. Entonces, los problemas que tenemos son esos. Al margen de un montón de licencias y todo, como dicen, que es verdad, es una locura. Vos tenés un hijo hoy y al tercer día vos tenés que estar como si nada fuera trabajando en la unidad. Y por ahí con la mujer le dan 15 días y el hombre no. Nunca vamos a terminar de entender por qué es eso. Pero no, es una pavada, como un montón de cosas que hay en la ley que no nos permiten.
Sí, por eso, yo creo que son... Que a veces, ahí te lo que yo dejo... apuntaba por ahí es el abuso que hay a veces, profe. Yo no Sí, digo sí. que hay muchos problemas con las carpetas psiquiátricas y todo, pero a veces también hay gente que está de desacuerdo con algo, o está de desacuerdo con cumplir una función, y saca psiquiátrica, porque pasan las unidades. Y de parte del servicio no hay una planificación, una evaluación como corresponde para desautorizar eso, porque yo he visto montones de gente que, a mi criterio, ¿no? Realmente porque estuvieron en desacuerdo con una directiva que se tomó, se fueron de psiquiátrica, y la parte de salud nuestra no discute o no se opone a lo que dice el otro médico del particular. Yo creo que un psiquiatra que evalúa a una persona se da cuenta si el tipo está mal o está bien. O de última que lo jubilen o que hagan algo, pero lo tienen 15 años de carpeta psiquiátrica con restricciones, sobrecarga al personal que tiene ganas de trabajar, sobrecarga a los jefes de mil maneras, porque uno tiene que andar dibujando, arreglando cómo cubrir ese lugar, y eso es lo que cansa a veces del servicio. El abuso de algunos, no el abuso de todos, el abuso que hacen algunos. Porque hay gente, hay como en todos lados, en un privado también pasa eso. Lo que pasa es que en un privado es más fácil echarlo a veces. ¿Cómo hacemos nosotros para sacar a una persona que no viene a trabajar y que complica el resto? Eso con lo que se encuentran muchas veces los jefes del servicio. Tenemos gente excelente, hay gente excelente que cumple y una vez se quiere reconocerle algo a esa gente y no puede porque siempre hay uno. Sí, pero eso, yo entiendo, Fabio, a lo que vas, pero digo, volvamos al tema de la gobernabilidad, cuál es el margen que tenemos quienes estamos acá sentados y en nuestros espacios de trabajo de modificar eso, porque si nos quedamos con que hay, digo, ya está, cerremos el Zoom y... No, es que, profe, ¿sabe qué pasa? Yo Perdón, jefe, me quedaba alguien porque con la mano levantada, uno era Mauricio, me parece, y otra era Verónica, ¿puede ser? Sí, no, yo era, más que nada estaba escuchando el tema de que hablaban de las licencias, la cantidad de carpetas psiquiátricas que hay. También lo que noto es de que la mayoría de las carpetas psiquiátricas que están sacando es el personal subalterno más joven. O sea, es el personal que no se ayorna a lo que es el trabajo o le molesta ciertos cambios en la institución y son los que más carpetas sacan, más que el personal con más tiempo en la institución. Coincido, y ahí agrego un bocadito antes de darle la palabra a Héctor y después a Verónica. Ahora, ¿ustedes no piensan que también esto tiene que ver con que hay un montón de gente? Yo doy en la escuela de cadetes y a cada persona que ingresa le pregunto por qué ingresó, y el 80% me contestan porque es un trabajo en blanco. Nadie se muere por ser parte hoy de una fuerza de seguridad. Entonces, ¿no tenemos que prever eso cuando planificamos? Pará, Fabio, bancame un segundo. Espérame, no tenemos que planificar, no es al revés, no tenemos que planificar y saber que la gente que entra porque no le queda otra. Está bien, todos entramos porque no nos queda otra. Yo entré con 17 años al servicio, yo soy de La Plata, mi primer destino fue Junín. Fui a Junín, fui a Campana, fui a Varela, estuve en La Plata, estuve en Magdalena. ¿Tenemos otro tipo de formación o por ahí nos tomamos el servicio de otra manera? Pero estos chicos no quieren viajar de La Plata a San Martín. Porque son otros chicos, porque cambiaron ellos, digo, mis hijas, no son lo mismo, no les tocó lo mismo que me tocó a mí, y quienes tienen hijos o hijas. Claro, pero digo, ahí volvemos a lo mismo. ¿Quién tiene que cambiar? ¿El 90% de la gente que entra a la fuerza o la fuerza para adaptarse a lo que es hoy la gente que ingresa? Bueno, pero hay muchos lugares donde el llamado de la fuerza no se convoca, nadie va, nadie se anota. Muchísimos. Bueno, lo que hay que hacer, profe, es, usted fíjese, que bueno, acá hay gente mucho más antigua que yo y gente más moderna que yo, éramos 100 en mi promoción y éramos muchos, 130 y éramos muchos. A lo que yo voy es a eso en la selección. Cuando usted se va a inscribir a la policía en la ciudad, muchos penitenciarios lo rechazaron, por H o por B. Entonces, lamentablemente, tenemos que ser más selectos en lo que vamos a buscar para que no nos pase esto. No pueden egresar 800.000 oficiales por año. Tienen que egresar como egresaron siempre, 120, 130. Es la realidad. No sé, es complejo, porque si ingresan esos 120 y se van el 80, no sé, es complejo. Lo que digo es que ¿cuántos se reciben de abogado, profe, en una facultad cuando ingresan? No hay una sola solución y no hay un solo pero puede ser problema. una, digo yo, a ver. Acuérdense la diferencia entre problema y problemática.
Problemática es un conjunto de problemas y de lo que nosotros estamos hablando es esto, de una problemática que es muy grande. Por eso ustedes que son estudiantes universitarios tienen que tener capacidad de análisis para poder entender lo que pasa, que no es tan sencillo como, bueno, cambio la ley. Pero es indispensable cambiar la ley, ¿sí? Sí, ahora, hay que actualizarla, obvio. Mientras no cambie la ley, ¿qué hacemos? Listo, bueno, no, los que ingresan ahora no sirven para una mierda, perdón, hablo. Bueno, ¿qué hacemos con eso? Entonces digo, bueno, en esa interfase entre lo que podemos, lo que tenemos gobernabilidad y lo que no tenemos gobernabilidad, son los pequeños margencitos que nos quedan a nosotros y a nosotras para ver cómo hacemos lo mejor que podemos con lo que nos toca. Héctor, ¿te tocaba a vos? ¿O Diego? Hola, buenas tardes. Sí, no, yo solo quería aportar un poquito lo que venía diciendo Fabio. Bien. Con respecto a que se fue distorsionando el tema de usufructar una carpeta psiquiátrica. La mayoría lo usa como un método de protesta en razón a una disconformidad laboral. Mucha gente saca carpeta psiquiátrica por un traslado, un cambio de oficina, un cambio de sector. Y mucho por conocimiento, hoy por las redes sociales, lo ves laburando en otro lugar, estando de carpeta psiquiátrica. Claro. Y uno dice, no, pará, en vez de venir a la cárcel a laburar, te va a otro lado. Y lamentablemente, como decía Fabio, la gente que va a laburar y que por ahí tiene responsabilidad con respecto al trabajo, labura el doble o el triple muchas veces. Y eso cansa a la gente, no solamente al personal jerárquico, sino también a los subalternos. Sí, clarísimo, clarísimo. Y fíjense ahí cómo, si no tuviésemos redes sociales, vos ni te enterás y pensás que la persona está con una carpeta en su casa. Y sí, es complejo. Sí, Diego y después Maximiliano. No, lo que quería decir también es que se ve en el ingreso de los oficiales que vienen nuevos también, que es verdad lo que usted dice, que es otra juventud, son otros chicos de 20 años, no somos nosotros cuando teníamos 20 años, pero también se ve que mandan a las unidades, a veces o se reciben 1.700 son mujeres, con una población que tenemos hoy interno, masculino en su mayoritariamente, y vos después te lo encontrás en la unidad y tenés que hacer milagro, porque vos necesitas masculino para trabajar en un penal, no es solamente necesitas mujeres. Eso como que se ve una falta ahí de ver qué es lo que busca o lo que sirve para nosotros, para las unidades, digamos. Bueno, tal cual, ese es otro tema. Parece medio machista, pero no es machismo, sino es práctico a la hora de trabajar, digamos. No, lo entiendo, aunque obviamente que está más que demostrado que hay mujeres que pueden estar a cargo de unidades. Sí, yo no digo que no pero hay funciones que meritan por supuesto. El trabajo del masculino. Y hoy en día se ve una falta ahí, pero no porque digo que la mujer no tenga capacidad. No, te entiendo, pero absolutamente, ese es otro de los problemas que si no lo atajamos, y lo digo problema también, digo, no al contrario, no desde una mirada machista, sino como algo que viene, y que si no lo atajamos, digo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya hoy hay muchas más mujeres, sí, tal cual. Te va a llegar un momento, vas a ver más mujeres trabajando que varones, que vos vas a necesitar en un penal de masculino, vas a necesitar varones para trabajar. Bueno, esas son cuando uno ve que hay carencia de planificación. Gracias. Sí, Maximiliano. Perdón, eso, Diego, ¿no te da la pauta de que en algo estamos fallando? ¿De que se está haciendo otro trabajo? Susana, lo hemos hablado un montón de veces, nosotros trabajamos juntos y lo hemos hablado un montón de veces, y sí, claramente es algo que estamos fallando, no solamente en la elección, como decía Fabio, al ingreso de los oficiales, sino de los suboficiales. Hoy un suboficial con un año te saca carpeta psiquiátrica. Y vos decís, y no es uno, es un millón de casos. ¿Por qué? Porque no quieren hacer más 24, porque te manda un certificado un psiquiatra que te pone hasta el horario que tiene que trabajar. Preferentemente tal horario te pone. Eso no me diga que tiene un problema psicológico, un problema real. No, pero por eso te digo, a ver, entiendo esta cuestión de que a veces hay abusos de las carpetas, que es una realidad, pero hay que ir en el más allá. ¿Por qué está pasando? Y porque parte por lo que decía Fabio, que está fallando al ingreso de esa persona
a la institución, ¿qué evaluación se le hace? Porque muchos de los que ingresan y al otro día ya están locos, ya te sacaron psiquiátrica, ya Por están, no eso, pueden trabajar. es complejo, es muy complejo la solución y el abordaje, es complejo. Estamos en una organización compleja, ¿se acuerdan Y cuando te ponen decíamos? restricciones de armamento y de contacto con internet. ¿Qué quiere que te ponga a trabajar a dónde? Imposible. Si trabajamos en una cárcel, no podés manejar armamento, no podés tener contacto con interno, ¿dónde te ponemos a trabajar? No, bueno, por eso, sí, es extremadamente complejo. Maximiliano, Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿cómo andás? Yo particularmente creo, estoy bastante de acuerdo con lo que dicen un poco todos, creo que todos están describiendo distintos lados de una misma moneda. Creo que, bueno, en mi caso entré con 18 años, estoy casi seguro que la mayoría de todos ustedes, ninguno entró por vocación al servicio, no creo que ninguno haya tenido la fantasía de estar en una cárcel con cierta cantidad de internos. Creo que la mayoría estamos más que nada por una salida laboral estable, entre comillas, y creo que lo que está pasando ahora es un problema de las políticas de turno. El hecho de que, como dice Fabio, hayan entrado tantos oficiales, lo que provocó es la devaluación de los oficiales. En mi caso, por ejemplo, en la unidad 15, hay tantos oficiales jefes, tantos que les han agregado un rondín a los oficiales jefes porque, bueno, hay tantos y hay muchos que no tienen ningún cargo que, bueno, vieron como una necesidad inventada, entre comillas, de agregarle un rondín porque se ve que a la superioridad le molesta que haya tantos oficiales que, entre comillas, vuelvo a repetir, no estén haciendo nada productivo. Mucho cacique y poco indio. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Ahora los caciques se transformaron en indios. Es en parte lo que dice Fabio también. Y otra cosa también, considero que, como dice Diego, tantas mujeres ha provocado también, como en su momento también pasaba, que entraban con la intención de hacer trabajo administrativo. Pero ¿qué pasa? Ya ahora no hay tanto trabajo administrativo porque está colapsado. Y otra problemática que sucede es que no hay recambio del personal. Considero que un montón de todas esas cuestiones hace que haya muchas carpetas psiquiátricas y que no tienen como modo de protesta, como han mencionado por ahí, y que no, a veces la falta de decisión de los jefes, del personal de conducción, hace que se acumulen las carpetas por demás y no se presentan y siguen sacando nuevas carpetas. Me ha pasado también de gente que ha pedido el cambio por distintos motivos a distintas secciones, porque quiere un cambio de aire o un cambio de actividad, y no se lo dan. Y bueno, cuando llega un momento, saca la carpeta. Y ahí ve la gente que cuando se presenta, ahí ya sí tiene el cambio realizado. El cambio de tarea, con restricciones, como han mencionado. Entonces yo considero que es todo parte del mismo problema. Me parece que todo arranca por un problema de política de turno. Este hecho que está pasando de que entren tantas mujeres, no lo digo por demeritar el trabajo de las mujeres, todo lo contrario, considero que son parte esencial de la tarea, pero también pasa de que hay una contradicción en nuestro discurso, lo digo nuestro como servicio, porque por un lado enarbolan la bandera de la igualdad, pero por otro lado el reglamento de seguridad indica que cuando hay por ejemplo, un interno hospitalizado, siempre tiene que haber una custodia masculina. Entonces hay una contradicción ahí. Entonces de ahí para adelante se suceden un montón de contradicciones. Por un lado, sostienen el discurso de la igualdad y por el otro lado, no, tiene que haber masculinos, hay que hacer un movimiento, tiene que haber un oficial jefe, tiene que ser masculino, y pasa eso, lamentablemente esas cuestiones, y por otro lado también jefes que no se adaptan a las nuevas políticas. Me ha pasado tener que discutir de alguna manera
porque en cierta función no querían poner a un personal femenino porque la consideraban que no, que tenía que ser un masculino, y esas cuestiones también hacen que estemos en donde estamos hoy por hoy. Es Sí. mi humilde opinión. No, coincido, digo, con cada una de las cuestiones, creo que todas son verdades, algunas más absolutas, otras más relativas, pero todas válidas porque es lo que a uno y a una le Claro, toca, aparte ¿no? hay que respetar de que cada unidad tiene su propia idiosincrasia, su propio problema, a veces también el hecho de los viajes, de las distancias, de los distintos servicios o de las mismas necesidades que tiene cada unidad, también impactan directamente en el personal. Ni hablar, seguro. Tomo todo lo que van diciendo Gustavo y después estaba alguien que me bajó la mano. ¿Quién se me fue? Pero estaba. David, levantó la David, mano. Gustavo, David, después voy por vos. Y después María Laura. En ampliación de lo que decía Diego Morelli y los compañeros, yo estoy haciendo recorridas, la supervisión de seguridad en una unidad, acá del interior, en San Nicolás. Y por ahí sí tienen razón, acá como una forma de poner a una mujer como encargada de turno en una cárcel de máxima seguridad, después la mujer con poca antigüedad se le revela el personal, porque los suboficiales son mucho más antiguos y por ahí no le dan bolilla a la mujer. Y ante una situación de violencia, tampoco saben cómo planificar, saben cómo actuar o qué directivas dar. Después esa mujer, lamentablemente, pidió salir del turno, porque venía de una unidad administrativa, la ponen directamente a un turno sin tener la noción o una práctica en la parte penal. Y esa chica, lamentablemente, salió de vuelta a la parte administrativa. Fíjate ahí lo que trae Gustavo, cómo tiene que ver con lo que estábamos hablando recién de las capacidades o no, o de que a veces un cargo no necesariamente implica que estés capacitado para ese lugar. Si no supiste o no pudiste o no te dieron tiempo para construir una cierta legitimidad sobre la tarea que tenías que cumplir, podés traer el mejor cargo, el mejor doctorado, pero digo, te faltan horas de vuelo. Tal cual. Claro, pero entonces el error no es del femenino que cumple tareas en un lugar que... El error está en la planificación. Yo no puedo tirar a una mujer encargada de turno si no pasó por el piso, si no fue encargada de pabellón. Hay un montón de pasos que se perdieron. Total, por eso estamos No, trabajando. el tema es que queman a esa mujer poniéndola en esa función en un lugar donde no debe estar, evidentemente. Y que después No termina porque pidiendo sea carpeta, mujer, capaz, claro. no es porque sea mujer, sino porque no es el lugar de ella. Bueno, por ahí, fíjense. esa mujer, yo estoy en una unidad donde tenemos anexo femenino y no tenemos oficiales femeninas. O sea, en vez de llevar a esa mujer en un lugar donde haga falta, la ponen en un lugar que lamentablemente le están generando un perjuicio, porque no es un perjuicio de la palabra, pero le están haciendo un mal, porque la están poniendo en un lugar donde ella termina fallando. Esa falla después termina generándole por ahí que le vaya mal. ¿Se entiende a lo que voy? O sea, está mal, la distribución está mal hecha en el afán de querer poner mujeres en todos lados en el servicio, sin desmerecer a la mujer, pero hay una política que es meter mujeres, entrar mujeres al servicio, poner mujeres en todos lados. Hay en unidades que mandaron 22 femeninos, una unidad masculina, la unidad 9, 22 femeninos mandaron. Yo estoy en la unidad 47, tengo 410 internas y no mandaron ni un solo oficial. Sí, todo es... Son políticas de turno. Sí, que sí, en parte son políticas de turno y es mucho más que políticas de turno. O sea, ojalá fuesen solamente políticas de turno, porque el mundo avanza, mal que les pese a muchos, a que las mujeres salgan de las casas y tengan que trabajar, también porque el sistema necesita que las mujeres trabajemos, no es porque hoy qué bueno que la mujer dejó la casa, dejó solamente criar hijos, no, porque con un solo sueldo no alcanza y el 70% de las mujeres son sostén de hogar. Entonces digo, hay datos también, ¿no? Hay datos. Pero digo, es extremadamente complejo y es muy valioso lo que cada uno y cada una de ustedes está diciendo y tiene que ver con este tema. Tiene que ver con el tema de la planificación y por eso yo le doy mucha importancia cuando vemos recursos humanos.
porque además a todos nos toca, o por una injusticia que nos han sufrido con nosotros, o por cuestiones que nos parecieron injustas a nuestro al lado y no pudimos hacer nada, o porque la vemos venir y decir esto termina mal. Y bueno, son todos temas que tienen que ver con nuestro hacer diario. Y me quedó hoy alguien para que me habían quedado manos. Sabrina no quiere. Profesora. Sí. No, era más o menos también un poco lo que me decían mis compañeros, que a veces se ven unidades que, bueno, que nombran, designan gente, 25 ingresantes, 20 mujeres, 5 hombres, y bueno, muchas veces si la unidad de masculino se ve, eso, los hombres terminan en el penal, trabajando en el penal, y las mujeres en la guardia, pero la guardia después en su capacidad operativa se ve limitada, porque muchos movimientos hay que hacerlos, si la unidad es de hombre hay que trasladar hombre y los movimientos los tienen que hacer hombres. Tal cual. Más allá de eso, nadie discute que las mujeres pueden ocupar, ni hablar, lugares de preponderancia y de dirección, pero muchas veces a la práctica, en lo que es operativo, se necesita la presencia de masculino y más en las unidades que alojan en su mayoría interna masculina. Sí, coincidimos, digo, pero también es cierto que hace algunos años era impensado que una mujer pueda conducir una unidad de hombres, porque se decía que no se podía, digo. Entonces, no, sí. Yo creo que por ahí mis compañeros a veces ya no lo mencionan porque creo que ya lo tenemos como incorporado, ¿no? Que las mujeres tranquilamente, bueno, ha habido mujeres jefas de complejo y todo. Totalmente. Bien, pero bueno, es muy rico los ejemplos que están trayendo. Alejandra, ¿me quedaste vos? Antes de Fabio, que quiere decir algo más. Alejandra era, ¿no? Sí, no sé. Por ahí, profe, por ahí el ejemplo que... Espérame, Fabio, que Alejandra, ¿me habías levantado la mano? No sé si me escucha. Bueno, mientras... No, Alejandra, me parece que no te escucho. No, profe. No, yo no. ¿No eras vos? No. Hay alguien, creo, bueno. Se me fue el nombre. Me levantó la mano y después la bajó. Yo, profesora, había levantado la mano. Ah, Verónica también. Porque en realidad yo no quería opinar tanto sobre eso que opinaron mis compañeros. En algunas cosas coincido, en otras no. Pero no, solamente quería aportar que donde yo estoy tengo mucho personal administrativo y registro de internos, donde yo estoy, trabaja 24 horas, no cierra. Y quizás eso genera un malestar entre el personal. Primero porque obviamente el personal administrativo no hace 24 horas, algunos tampoco hacen 12, y al personal EG, obviamente, le genera un malestar. Entonces uno siempre tiene que estar tratando de mediar con el personal, y también viene el lado económico. Tal cual. Bueno, coincido, y chicos, chicas, ustedes piensen, digo, primero en la tarea que ya tienen y en la que les va a tocar, también por la formación que están eligiendo hacer. No podemos naturalizar situaciones como las naturalizamos, digo, si hay tantas cuestiones graves, digo, como el tema de las licencias, del personal que se va, de la gente joven que no soporta, porque no lo soporta, y no sé si está bien, está mal, nos gusta, no nos gusta, no aguantan trabajos de este tipo, no lo aguantan. Entonces digo, ahí volvemos a lo mismo. La pregunta es, ¿quién tiene que cambiar? ¿Solamente la gente que ingresa? ¿O la fuerza, el ministerio, el servicio y todo lo que implica, también va a tener que repensar su política de recursos humanos? Hay que cambiar la política de recursos humanos, profe. Su política, sí. ¿Se entiende? Digo, para... ¿Entiende? Hay que cambiar. Creo que nosotros tiene razón, hay que cambiar la política. Oficiales y como conductores también tenemos que cambiar un montón de cosas. Absolutamente, Verónica. Por eso todo el tiempo estoy haciendo planificación para que el personal administrativo se tome franco un día de semana, ¿sí? Para poder darle franco fin de semana al personal EG, ¿sí? Que bajen de pasiva, y todo el tiempo estoy planificando. Tengo 2 personas discapacitadas, que no puedo exigirle lo mismo que a una persona que no es discapacitada.
Entonces todo el tiempo estoy planificando el día a día para poder tener la oficina cubierta las 24 horas. Absolutamente. Uno si realmente quiere, puede. Trabajé en San Martín 10 años. Es increíble la cantidad de gente que vive en La Plata y tiene que viajar a San Martín y saca licencia o saca carpeta. Y lamentablemente es como todos dicen, la cárcel sigue funcionando igual, haya carpetas o no haya carpetas. Quizás obviamente sí, recae mucha más la responsabilidad de que no sacan carpetas, pero siempre el oficial que tiene ganas lo saca de la galera y lo resuelve, siempre. Yo coincido absolutamente con lo que plantea Verónica. Y les digo, por ejemplo, es lo mismo que pasa con las personas Pero por más que eso se haga, Verónica, no quiere decir que esté bien. ¿Cómo? Que por más que uno vaya y lo sobrecarguen de tarea por el que no fue, eso no quiere decir tampoco que esté bien. Pero claro, nosotros no podemos, estamos hablando de si uno planifica y si uno tiene ganas y le pone buena voluntad y le pone buena onda, siempre todo lo que uno quiera que salga bien, siempre va a salir bien. O sea, y siempre hay que ir con la mejor, que va a haber un montón de cosas, sí, chicos. A ver, siempre va a haber un problema, siempre va a haber algo, y creo que nosotros como conductores somos los que tenemos que poner siempre el dedito arriba y decir, bueno, dale que vamos a salir. Y si vos tratás al personal de buena manera, ya sea administrativo, auxiliar o EG, y los tratás a todos de la misma manera y todos quieren salir para adelante, se sale. A veces, yo trabajé con 3 personas. a veces no sucede porque te encontrás con el límite de la otra persona. Yo te voy a contar una experiencia personal. Yo trabajaba en San Martín. Quise hacer un tratamiento de fertilidad porque no podía quedar embarazada. Fui a evaluación y desarrollo a buscar una solución, porque obviamente necesitaba un mes de licencia para poder hacer el tratamiento. De evaluación y desarrollo me dijeron, mira, no te podemos ayudar. Terminé sacando carpeta, licencia, un mes. Y después me reincorporé a trabajar, gracias a Dios quedé embarazada con ese tratamiento. Pero mi buena voluntad, al tacho, mi buena predisposición, es más, les pedí que por favor me podían acercar a mi casa, nada. Entonces, está todo bien con la buena voluntad. 3 años estuve en San Martín y con cargo. Y sin embargo, mi buena voluntad y toda la buena onda que yo le puse y todo el empuje para adelante, no sirvió de nada. Bueno, gracias a Dios me pude acercar a mi casa. Pero no necesariamente nadie te dice que no. De hecho, yo perdí 2 embarazos viajando a San Martín. Y el Bueno, tercero, fue que me perdió el ascenso y no ascendí por haber sacado todo el embarazo carpeta. Obviamente Tremendo. que siempre van a haber cosas buenas y cosas malas. De eso se trata la vida también. O sea, no Tremendo. es solamente por el trabajo. Es todo, Pero la bueno, vida es así. Fíjense cómo también en las historias de cada uno y de cada una de los que estamos acá, digo que o perdimos embarazos o tuvimos que sacar licencia o nos vimos perjudicados en nuestras carreras por cuestiones vinculadas a la maternidad o tuvimos que pedir carpeta porque no podíamos, yo viajé 10 años seguidos a Buenos Aires todos los días de mi vida, cuando mis hijas eran muy chiquitas y estaba embarazada, hasta que reventé, literal. Entonces digo, hay un momento en donde el cuerpo no te da más. Entonces digo, ahí volvemos a lo mismo. ¿Qué fallamos? Cada una de las personas que no podemos sostener 10 años viajar a San Martín o que no hay una política de recursos humanos que hace que salgamos a buscar gente de San Martín para San Martín, salgamos a buscar gente de Lomas para Lomas, salgamos a buscar gente de Sierra Chica para Sierra Chica. Fíjense qué pavada la que estoy diciendo, pero este es un claro ejemplo de cómo muchas veces las que fallan son las organizaciones, porque la escucho a Sabrina y por supuesto que si tiene como prioridad, como tiene que tenerlo, ser mamá, va a hacer todo lo que pueda para ser mamá. Digo, y lo mismo Verónica, lo mismo yo y lo mismo cada una de las que estamos acá. Entonces digo, un montón de veces las licencias, todas, tienen que ver con que no estoy generalizando, ojo, y por supuesto que hay abuso, pero acá como en todos lados, de las licencias, pero digo, un montón de veces son un síntoma, es el síntoma la licencia, lo mismo que las bajas, lo mismo que la cantidad de gente que se va a trabajar, son un síntoma de que algo podría funcionar mejor si planificásemos a conciencia
y tuviésemos una política de recursos humanos. Esa es como lo que yo quiero hoy compartir con ustedes y creo que con los ejemplos que salieron está más que claro. Para terminar el tema, ahora si quieren seguimos discutiendo, pero les quiero leer un párrafo, más allá de que lo tienen en la ficha, con respecto a esto. Como síntesis, dice, la gestión de los recursos humanos se constituye como un recurso crítico en toda la gestión de gobierno. Su desarrollo es indispensable para el buen funcionamiento de toda organización y para el efectivo cumplimiento de los objetivos. En este sentido, es importante poner el foco en la administración del personal, desde su complejidad y múltiples dimensiones, que es lo que vimos acá, es complejo, no es lineal, gente. Estamos en la Universidad Nacional de La Plata, ustedes tienen que poder pensar complejamente, tenemos que dejar de hacer análisis simplistas de, bueno, listo, se pidió licencia porque digo, sí, hay gente que se abusa con el uso de la licencia, pero no todas. Entonces digo, la invitación en esta materia es a que de nuevo nos imaginemos entrando a un aula en 7:48 y recordar que estamos adentro de la Facultad de Derecho y tenemos que aprender a pensar compleja y críticamente. Entonces, sobre todo, teniendo en cuenta, dice Matus, a las personas que en sus ámbitos laborales poseen personal a cargo, que es el caso de ustedes. Un equipo de trabajo comprometido con la gestión pública es resultado de un proceso que se da en dos planos. El individual, que es lo que salió acá, bueno, las situaciones personales, y el colectivo, que es lo que planteaban algunos y algunas compañeras. A través de una política sostenida en el fortalecimiento del recurso humano. Por supuesto que necesitamos que los decisores o las decisoras políticas con respecto a esto puedan hacer cosas como marco general para que lo que nosotros queremos hacer dentro de nuestras pequeñas áreas tenga más frutos. Ahora, yo les aseguro que hay un montón de cositas que podemos hacer para humanizar la gestión, pero se lo firmo, Se lo firmo que hay un montón de cosas que podemos hacer. Por supuesto que no podemos, no nos podemos cargar sobre nuestra espalda la política de personal del SPB, ni del Ministerio, ni de la Administración Pública en general. Pero hay pequeños detalles que mientras se cambia la ley y mientras se planifica de otra manera el personal, yo estoy convencida porque lo veo, gente, he visto compañeros y compañeras de ustedes con una calidad humana conmovedora. Pero es esto, es tener en cuenta a la persona, tener en cuenta qué está pasando, tener en cuenta, bueno, esto que decía Verónica, bueno, ¿cómo hago? Digo, ¿quién aguanta? La mayoría, o imagino que quienes estamos acá, somos mamás y si no, son papás. Entonces no es solo una cuestión de las mujeres esto. ¿Quién aguanta cuando no hay red afuera, cuando no tenés quien te cuide los hijos, cuando tu compañero o compañera también es penitenciario y tiene, ¿cómo se aguanta? ¿Cuántos años aguanta un cuerpo esto de las guardias a no sé cuántas horas del lugar donde vivimos? Digo, bueno, por esto también colapsa el servicio, por esto hay tantas licencias, por esto tanta gente se va. Entonces digo, tenemos que poder darnos cuenta que no es culpa de las personas. Quienes estamos fallando en un montón de cosas, somos nosotros. Digo, esto hablo no solo del servicio, sino hablo en general de la política de recursos humanos de todos los organismos, porque pasa en muchísimos organismos, y ni hablar cuando hay una fuerza de seguridad. Entonces la invitación es a esto, a que piensen complejamente, a que piensen que no hay un problema y una solución lineal, porque ahí nos ponemos... ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la planificación normativa? Bueno, ahí nos ponemos normativos y decimos, bueno, acá la solución es, no, esto es un problema grande. Por lo tanto, no se necesita no hay una sola solución. Y como lo ve Fabio, seguramente tenga puntos en común a como en algunas cosas lo pueda ver Sabrina, o lo pueda ver Leonardo, o lo pueda ver Verónica, o lo pueda ver yo. Entonces digo, la mirada de los actores también enriquece lo que tenemos que hacer o lo que no tenemos que hacer más, por lo menos. Es un tema que recontra da para muchísimas clases. Si a ustedes les interesa, y esto lo quería charlar con ustedes,
porque ahora nos quedan para las otras clases desarrollar los otros recursos críticos. Pero si a ustedes les interesa el tema de la gestión de equipos, yo di en su momento en el servicio, no me acuerdo si era para prefectos, bueno, no me acuerdo ahora, este tema, y puedo armar una clase especial, obviamente no una clase de más, sino algo que ustedes lo puedan tener dentro de la materia, si es un tema que les interesa. No sé, después si quieren lo charlamos la próxima clase, yo se los propongo. Pero estaría bueno. Como un taller, diría, profe. Obviamente Claro. suma. Y más Bien. Sí, perfecto. Que todos tenemos 18, 19 años de servicio, sí. Bien, genial. Bueno, entonces después de recursos críticos y antes del parcial, podíamos, o después del parcial, después lo vemos eso, podemos hacer una clase de gestión de equipos. Profe, ¿tiene fecha para el parcial? No, quería ver hoy cómo les quería preguntar a ustedes, porque la idea es hacer una especie de trabajo práctico individual que se autocorrija y que les sirva a ustedes para chequear cómo van con la incorporación de los contenidos. Así que, si les parece bien, después de terminar con recursos críticos, uno de esos lunes yo subiría a cátedras virtuales el trabajo práctico ese, que sería individual. Bárbaro, Sí, bárbaro. ¿Les parece? Y en función de los resultados vemos la fecha del parcial. Bueno, muy bien. Bueno, profe. Listo, profe. Bueno, gente, un placer como siempre, muy rico el debate, me parece que nos nutre a todos, nos hace pensar, a mí por lo menos me deja pensando y me sirve muchísimo escucharlos y escucharlas. De nada, profe. Bueno, gracias, profe. Gracias, profe. Hasta la próxima clase. Sabrina, repito lo del que después que terminemos de ver recursos críticos, voy a subir un trabajo práctico que se corrige solo cuando ustedes lo terminan, que les va a servir de control de lectura. Para donde, nada, es eso, para que vayan autoevaluando cómo vienen con las lecturas. De nada, bueno, nos vemos, adiós. Chao, chao. Gracias. Nos vemos, profe, gracias.